El propósito original: vida, inmortalidad y comunión. Cuando Génesis describe el huerto del Edén, no lo hace con la frialdad de un topógrafo, sino con la pasión de un poeta que contempla una obra maestra recién salida de las manos de Dios. En el centro mismo del jardín, como epicentro de toda belleza y rastro inequívoco del carácter divino, se erige el árbol de la vida. Su presencia revela que el plan inicial del Creador no era que la humanidad pasara por ciclos de decadencia y muerte, sino que viviera en una perpetua juventud espiritual y física, sustentada por la savia inagotable de su comunión. Comer de ese fruto era participar de forma tangible en la eternidad misma. Cada mordida habría renovado la vitalidad, como si la fuente de la juventud brotara de sus ramas. Pero el árbol no era un amuleto mágico ni un atajo transhumanista. Su eficacia dependía de la obediencia y la confianza perfecta en Dios. Vivir eternamente en pecado habría convertido la inmortalidad en una pesadilla sin redención. Por eso, tras la caída, el Señor, en un gesto paradójico de juicio misericordioso, colocó querubines con una espada de fuego para custodiar el camino. Al sellar el acceso, Dios limitó la propagación eterna del pecado y abrió en su lugar una senda de redención que culminaría en la cruz. La espada ardiente es recordatorio de la santidad frente a la rebeldía, pero también anuncio de que la puerta no está cerrada para siempre. Se abrirá cuando un mediador digno satisfaga los requisitos de justicia. Así, desde la primera pérdida se enciende una esperanza. Si se restaura la comunión, el camino al árbol de la vida volverá a despejarse. Las genealogías, los sacrificios, los pactos y los profetas son ecos de esa promesa que late bajo la superficie de la narrativa bíblica. Y tú, lector oyente, anhelas recuperar esa comunión. Comenta: deseo la vida que solo Dios da. Y recuerda que cada acto de obediencia hoy es como plantar una semilla del Edén en el terreno de tu alma. Un jardín elevado, el traslado invisible del Edén. Tras la expulsión, el texto bíblico guarda silencio sobre el paradero del huerto. Sin embargo, pasajes proféticos y tradiciones posteriores sugieren que el Edén no fue arrasado, más bien fue trasladado a un ámbito inaccesible al ojo caído. Ezequiel 28 retrata a Tiro con un lenguaje que evoca piedras de fuego y querubines custodios, insinuando que el paraíso sigue existiendo en una dimensión supraterrena. Ezequiel 31 compara a los reyes orgullosos con cedros del Edén que descendieron al Seol al ser juzgados, lo cual implica que el jardín es referencia vigente para los habitantes del mundo espiritual. La literatura intertestamentaria profundiza esta idea. El libro de Enoc habla de el jardín de justicia en las montañas del este, habitado por el justo hasta el día del juicio. El Apocalipsis de Moisés describe cómo Dios eleva el Edén al tercer cielo después de la caída. Los rabinos, en el Talmud, hacen distinción entre el Gan Edén terrestre, que desapareció de la geografía visible, y el Gan Edén celestial, donde las almas de los justos aguardan entre jardines de mirra y ríos de leche. Estas visiones coinciden con las palabras de Jesús al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23. Él no usó cielo en sentido absoluto, sino un término que remite a un jardín cerrado dentro del dominio celestial. Al contemplar estas pistas, entendemos que el árbol de la vida no yace marchito bajo capas de sedimentos mesopotámicos. Fue preservado más allá del deterioro en una zona que trasciende coordenadas terrestres. Esto no es evasión mítica, es testimonio de que la realidad espiritual contiene más niveles de los que nuestras retinas pueden registrar. Si crees que el Edén sigue vivo en la soberanía de Dios, escribe:
El paraíso permanece y fortalece tu fe, sabiendo que toda pérdida terrenal es provisional, pues lo esencial está custodiado en los cielos. Anticipos proféticos, sabiduría, sanidad y promesa de restauración. Entre el Génesis y el Apocalipsis, el árbol de la vida aparece disfrazado de metáforas que mantienen encendida la esperanza. El libro de Proverbios lo menciona 4 veces. La sabiduría, 3:18, la lengua apacible, 15:4, el cumplimiento de un deseo, 13:12, y la justicia fructífera, 11:30, son descritos como árbol de vida. Cada mención es un guiño divino. Vivir conforme a la sabiduría es saborear de antemano lo que volveremos a morder en la eternidad. Así, cada vez que eliges la honestidad sobre la mentira, la humildad sobre el orgullo, estás extendiendo la mano, por fe, hacia la rama escondida del Edén. Los profetas mayores añaden imágenes. Isaías 55 invita a quienes no tienen dinero a beber vino y leche sin precio, eco del río que nutría el huerto. Jeremías 17 compara al justo con un árbol plantado junto a corrientes que no teme cuando llega el calor, señal de que la fidelidad divina aún riega sus raíces. Pero es Ezequiel 47 quien ofrece la visión más explícita. Del umbral del templo emana un río cada vez más profundo. A sus orillas brotan árboles con hojas medicinales y fruto constante. El profeta, aún en el exilio, oye a Dios prometer que su santuario volverá a ser fuente de vida cósmica, un Edén redivivo que curará incluso a las naciones. Cada una de estas visiones apunta a un patrón. Dios no abandona su proyecto original, lo preserva bajo símbolos y promesas hasta el día de la restauración total. Y cada obediencia que practicas hoy es una brizna de ese follaje futuro brotando en tu presente. Si anhelas esa sanidad, comenta, necesito las hojas que curan. Y comparte este mensaje para que otros enfermos del alma encuentren esperanza. Apocalipsis. El árbol reencontrado en la Nueva Jerusalén. Cuando el apóstol Juan es arrebatado, en espíritu no observa un paisaje rural, sino una ciudad resplandeciente descendiendo del cielo, la Nueva Jerusalén. Allí no hay templo, porque el Señor y el Cordero son su santuario. Del trono fluye un río de agua de vida, claro como cristal, serpenteando por la gran calle central. Y en medio de la avenida, a uno y otro lado del río, reaparece el árbol de la vida. AP 22:2. La preposición griega implica que el árbol es tan vasto que abarca ambas riberas, quizá con un tronco que se bifurca o con raíces que abrazan el cauce. Sus frutos no maduran una vez al año, sino cada mes, en un ciclo de abundancia que desafía las leyes agrícolas de la tierra caída. 12 frutos para 12 meses, 12 tribus, 12 apóstoles, plenitud perfecta. Y sus hojas, lejos de caer secas, son remedio perenne para las naciones. El Edén local se expande ahora a escala universal. Lo que antaño fue un jardín limitado, se fusiona con la capital del reino eterno. Previo a esta imagen, Jesús promete al vencedor de la iglesia de Éfeso el privilegio de comer de ese árbol. AP 2:7. La espada flamígera que guardaba la entrada ha sido reemplazada por la llama de la fe perseverante. El acceso ya no está prohibido, sino concedido como herencia. No habrá más noche, ni muerte, ni maldición, porque el trono de Dios ocupa el centro y su gloria ilumina todo. Ante esta esperanza tangible, ¿cómo podemos aferrarnos a tesoros que el óxido corroe? Deja un testimonio de tu expectativa escribiendo: como vencedor espero el fruto eterno, y anima a otros a poner los ojos en la meta que no se marchita. Acceso, presente, Cristo, la vida que fluye ahora.
Aunque la manifestación física del árbol de la vida aguarda la consumación, la Escritura enseña que su esencia ya se nos concede en la persona de Jesús. Él declara: yo soy la vid verdadera, permanezcan en mí y yo en ustedes. Cátenos 15. Si la sabiduría es un árbol de vida, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Enco 1:24. Su cruz, ese madero infame, se convierte en el tronco que injerta la muerte en resurrección. Al creer, somos insertados. La savia del Espíritu circula por nuestros vasos espirituales, produciendo fruto que perdura. Las disciplinas espirituales funcionan como raicillas que se profundizan en esa vida eterna. La oración constante es beber del río. La lectura bíblica es masticar las hojas curativas. La comunión con los santos es compartir los frutos de 12 cosechas. Incluso la cena del Señor prefigura un banquete edénico. Tomamos pan y vino como antitipo del fruto que un día saborearemos de forma literal. Entre tanto, cada acto de justicia es una semilla plantada en la esperanza de un jardín que volverá a abrir sus puertas. Esto significa que no esperamos pasivamente, cultivamos el Edén interior hoy. Al perdonar, desactivamos espadas de resentimiento. Al servir, regamos la fe ajena. Al evangelizar, invitamos a otros a caminar la calzada dorada antes de que sea visible a los ojos. ¿Quieres abrazar este llamado? Comenta: yo cultivo el Edén en mi vida diaria y sé parte de la comunidad que extiende el jardín a los rincones áridos del mundo. Conclusión: la senda que serpentea desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén no es un trayecto lineal de pérdida y resignación, sino una epopeya de esperanza tallada en las rocas mismas del tiempo. Al principio, el ser humano extendió la mano hacia un fruto ilícito y perdió el acceso a aquel otro fruto que contenía la eternidad. Sin embargo, el Dios que encendió la espada giratoria no lo hizo para condenar al hombre a un exilio sin retorno, sino para preservar la posibilidad de un futuro donde la inmortalidad no fuera una prisión de pecado, sino el vestido glorioso de la redención consumada. Durante siglos, los patriarcas y profetas atisbaron la silueta lejana del jardín oculto. En sus sueños, el eco de pasos entre los árboles les recordaba que la historia no había terminado. Proverbios les susurró que la sabiduría era una ramita arrancada del mismo tronco de la vida. Ezequiel vio un río despeñarse desde el altar, como si el Edén se filtrara poco a poco en la realidad doliente del exilio. Y al filo de los tiempos, el Evangelio abrió una brecha en la muralla flamígera. Un ladrón moribundo oyó la promesa de caminar aquel mismo día en los senderos perfumados del paraíso. Luego, el último profeta apóstol contempló el futuro definitivo. La ciudad brillante como jaspe, el río del agua de vida cristalina, el árbol de la vida multiplicado a cada margen, ofreciendo 12 cosechas perpetuas. Juan vio sanidad donde antes hubo enfermedad, hojas que curan naciones que aún hoy sangran, frutos que sacian hambres que ningún programa humano ha podido llenar. En aquella visión, la espada flamígera ya no guarda el camino, porque donde no hay más maldición, no se requiere guardia. Ahora detente un momento y respira. Cierra los ojos de tu lógica y ábrelos de tu alma. Imagina que avanzas por la avenida de oro transparente. Escuchas el murmullo del río que refleja la gloria del Cordero. Y de pronto sientes el aroma del fruto que una vez fue vedado. Cada paso en esa avenida es posible porque Jesús, la vid verdadera, fue traspasado. Porque el leño de la cruz, plantado en el Gólgota, se convirtió en puente que atraviesa el abismo entre la muerte y la vida. Él mismo es la semilla que cayó en tierra y murió, para que el antiguo árbol floreciera otra vez en una dimensión incorruptible. Y mientras aguardas ese día, no estás condenado a la nostalgia.
Cuando abres la Escritura y dejas que sus palabras te alimenten, es como si arrancaras un trocito de hoja para tu sanidad interior. Cuando obedeces por amor, es como si degustaras un anticipo del fruto prohibido. Cuando perdonas o sirves en el poder del Espíritu, el río de agua de vida comienza a brotar desde tu interior y riega desiertos a tu alrededor. Así, el jardín futuro invade discretamente tu cotidianidad, la mesa familiar, la oficina, el aula, el café con un amigo herido. Por eso te animo, persevera. Sigue caminando aunque el mundo se marchite, pues el jardín de Dios no conoce sequías. El enemigo susurra que todo terminará en ceniza, pero la palabra asegura que el último capítulo es un banquete, no un sepelio. El árbol de la vida ya no está custodiado por un querubín que excluye, está reservado por un padre que anhela abrazar. Y tú, hijo o hija redimida, tienes invitación con tu nombre grabado, escrita con la sangre del Cordero. Si esta esperanza palpita en tu interior, escribe ahora mismo en los comentarios: mi esperanza está en el jardín de Dios. Al hacerlo, dejarás constancia de que has llegado al final y se alzará un testimonio público de tu fe. Suscríbete para que ningún mensaje de vida se pierda en medio del ruido digital y comparte este video con quien necesite recordar que la historia humana no termina en un desierto, sino en un huerto renacido. Ahora, mientras la música final envuelve este momento, guarda silencio externamente y deja que tu espíritu cante internamente. Imagina el susurro de las hojas que sanan naciones, el crujir dulce del fruto al morder, la brisa fresca que lleva ecos de la voz de Dios paseando al atardecer. No pauses todavía. Permite que esa melodía sea tu oración sin palabras, tu anhelo, hecho aroma que asciende delante del trono. Que el Señor mismo fortalezca tu corazón con la savia de la vida eterna y haga de ti un anticipo viviente del Edén restaurado. Hasta nuestro próximo encuentro, que la gracia y la paz del Cordero sean tu sombra en el día y tu canción en la noche. Amén.